Vamos hoy en esta tertulia, en esta entrevista tertulia, se convierte hoy en este jueves 20 de noviembre, a analizar precisamente esta fecha, echando hacia atrás el calendario como 50 años. Vamos a hablar de la muerte del dictador de Franco, 20 de noviembre, un día como hoy, como les digo, hace ya medio siglo, y vamos a situarnos en aquellos momentos previos, durante y posteriores a lo que fue el comienzo, el despegue, los primeros atisbos de lo que se conoció luego como la transición española y la despedida, el cambio del régimen franquista. Quienes vivieron en presente aquellas fechas nos van a acercar hoy sus testimonios, y para ello tenemos hoy en los estudios de Onda Regional y esta mañana a Pedro Antonio Ríos. Pedro Antonio, buenos días. Buen día. Y Juan Ramón Calero, buenos días. Buenos días. Saludamos en primer lugar porque son habituales contertulios de esta casa, pero vamos a saludar también a Pedro María Egea, y es catedrático emérito de la Universidad de Murcia, como profesor catedrático emérito de Historia Contemporánea y también un profundo analista, profundo conocedor e investigador de todos aquellos años. Y con Pepe Fuentes Zorita, que también está aquí con nosotros. Hola, buenos días. días. Bienvenidos a los cuatro. Y vamos a comenzar esta reflexión en torno a lo que ocurría hace 50 años, hablando de esos meses previos a los últimos momentos de Franco. La situación del país, agobiada por la presión, el régimen franquista agobiado por la presión internacional, por los acontecimientos del proceso de Burgos, con el carcelamiento en aquellas fechas de la cúpula de comisiones obreras, los movimientos obreros, los partidos políticos en la clandestinidad, que comenzaban a tener un papel más o menos también protagonista en lo que se forzaba ya como el cambio, aprovechando la muerte de Franco, ETA presente, los atentados terroristas, la presión de Marruecos con la Marcha Verde. ¿Cómo vivíais aquellos momentos previos y perdona que os tutee, a la muerte de Franco? Bien, Venga, Pedro. Hay una versión oficial, una versión angélica, que quiere ocultar que la transición es franquista. La transición surge de la entrada del franquismo. Julio del 69, Franco nombra a Juan Carlos sucesor a título de rey. La transición es una ópera bufa. Primer acto, Operación Lolita, cuando el Opus Dei plantea la continuidad del franquismo sin traumas. Esa Lolita es, evidentemente, el príncipe Juan Carlos. Es el primer movimiento de la transición, Operación Lolita. Segundo movimiento, el milagro español, crecimiento económico, 7% del PIB, nueva clase trabajadora, movimiento vecinal, comisiones obreras, la nueva izquierda, feminismo, movimiento universitario. Se va creando una sociedad crecientemente opuesta a la dictadura. Siguiente movimiento, como antes se decía, la mano americana. Esa mano americana está presente en el atentado Carrero Blanco. ¿Fue ETA capaz de montar el atentado? ¿Dejó la CIA que ETA actuase? Estuvo día antes en Madrid Kissinger y la CIA peinó la zona. ¿Se le escapó a la CIA el atentado? ¿O quiso dejar actuar a ETA para evitar una situación comprometida, una república frente a esa monarquía moderada que era el proyecto de la CIA? La CIA está en España justamente en esos momentos, actuando, moviendo los hilos. Se ha desclasificado hace poco los papeles de la CIA. Ahí están los informes que hacían sobre el Carrero Blanco. Por tanto, estamos viendo cómo se está configurando un proceso de transición que dista muchísimo de lo que conocemos oficialmente como la transición. Detrás de su movimiento, evidentemente, hay otros actores. Partidos políticos, Partido Comunista, la ruptura democrática, marcha de Juan Carlos, referéndum, monarquía, república. Papel del PSOE, como evidentemente el régimen propicia la llegada al poder del PSOE de González y Guerra. ¿Quién financia el viaje a Suresnes de Guerra y
de Felipe González. ¿Con qué pasaporte viajan? Los que Pedro, dejas muchos interrogantes ahí, ¿eh? Pero claro, nos has pintado un poquito el escenario, yo creo, de esa situación, Juan Ramón. Bueno, la verdad es que la transición política venía de lejos. El 20 de noviembre de 1975 se produce la muerte de Francisco Franco, pero con anterioridad había ya una enorme preocupación en toda España sobre la forma en que se iba a producir esa transición. Es decir, cuando muriera Franco, ¿qué iba a pasar? Eso es lo que se estaba planteando. Yo, afortunadamente, en esos años estaba en Madrid preparando posiciones y estaba muy metido en los círculos políticos, junto a los Tácitos, había preocupación, conocía a Areiza, conocía a Fraga, a gente que estaba moviéndose para que se hiciese la transición de la forma más pacífica posible. Pero yo lo que puedo decir es que cuando en el año 75, un día como hoy, 20 de noviembre, muere Franco, la sensación, yo ya era abogado del Estado y estaba destinado en Almería y me movía en los círculos de los gobiernos civiles y tal, o sea, ya era el asesor del gobierno civil, y había preocupación, mucha preocupación. Los españoles, yo tenía 28 años, no estábamos metidos en todo ese lío de la CIA y lo que nos preguntábamos era si en España la mitad de los españoles estaba apoyando el régimen, que eso era la verdad, eran de derechas, y la otra mitad era de izquierda, cómo íbamos a ser capaces de convivir en paz y en libertad. Esa era la gran incógnita y el gran temor que teníamos la gente. Yo era de derecha, sigo siéndolo, y tenía ese temor, porque yo quería una España que no resucitase la guerra civil, que no resucitase el enfrentamiento. Y esa preocupación se palpaba en el ambiente. Hubo gente que cuando murió Franco hizo cola para ir a ver su cadáver. Mucha gente lo añoró. A mí me tocó, como presidente de Alianza Popular, tratar de convencer a un gran sector de la sociedad española de que el único futuro que tenía España era la democracia. Y sé lo que estoy diciendo. Añoraban el franquismo. Y era difícil convencerlos de que había que ir a la democracia. Gente que se entristeció cuando fracasó el golpe de Estado del 23F. Eso existía en España y era muy difícil. Por eso la transición fue una operación, no sé si fue una ópera cómica o no, pero fue una operación políticamente muy difícil, con una economía además que estaba absolutamente desbordada, con una inflación del 20% casi, y que gracias a los pactos de la Moncloa se logró domeñar aquello, y porque al final la transición la hizo el secretario general del movimiento, que era Adolfo Suárez. Y bueno, pues yo no, por ahora, si luego me preguntan otra cosa. Pepe. Bien, es decir, no solo estaba la CIA, es decir, que habían factores externos, bueno, aunque la presencia lógicamente de los Estados Unidos como potencia hegemónica mundial, por lo menos en el mundo occidental, pues era innegable, y nada más que había que ver los papeles del embajador, ahora que se han desclasificado los papeles del embajador americano en España, para saber minuto a minuto. Para saber qué nivel de información, miles de cables mandó el embajador americano durante aquellos años. Pero habían otros factores, es decir, yo por ejemplo que hice en las milicias en Canarias, aquello era la retaguardia porque tenemos un conflicto armado. A mí me pilló la mili entre la guerra de Ifni y la Marcha Verde. Es decir, había una grandísima preocupación en el ejército español porque se le juntaban, por un lado, la agresividad, seguro que tolerada, cuando no animada por los Estados Unidos, de Marruecos respecto de España, con la amenaza siempre, en último término, sobre Melilla y Ceuta. Y, es decir, no se sabía exactamente aquello cómo iba a desembocar. Luego, por otro lado, decir, bueno, lo del milagro económico se refiere al profesor Egea, bueno, eso es anterior, eso es de la época de los llamados tecnócratas, pero digo que es anterior, porque esto nos pilla con la guerra del Yom Kippur, la gran crisis del petróleo, como acaba de decir Juan Ramón Calero, con unos tipos de interés disparados en dos dígitos. 17 firmé yo mi primer préstamo. Es decir, que había una situación realmente de inquietud. Dejamos de lado, naturalmente, digamos, a los forofos del régimen. Eso que a su vez seguían seguían incidiendo, como que un mes y pico antes de morir el dictador, fusilaron a una serie de personas inocentes, una de las cuales está enterrada en Murcia, precisamente. Sánchez Bravo, era de Murcia. José Luis Sánchez Bravo, no es
que tenía una hermana. Su hermana vive aquí. Pero bueno, Yo era el presidente de Alianza Popular y me llamaban el Rojo. Claro. ¿Cómo andabas tú relacionado? Claro, es decir, que esto, si se ignora cuál es la situación que había entonces, es decir, pues realmente yo la calificación que le doy a la situación de aquella era una situación de verdadera inquietud, porque además la agonía de este hombre la prolongaron hasta el día de... Hasta el día de hoy, hace 50 años. El día de hoy. También el aniversario del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Claro, para eso claro, ¿no? La muerte de Durruti. Sí, sería una serie de circunstancias que realmente generaban inquietud en el régimen, pero también en la oposición, que no sabían qué es lo que iba a ocurrir. Y esa es la situación en la que estaba España, y si queremos analizar lo que pasó, desde luego hay que analizarlo a los ojos de lo que pasaba en aquella España. No la España actual, porque no tiene, afortunadamente, y a pesar de los brotes que estemos sufriendo en estos momentos en la sociedad española, defensa de algunas ideas y algunas posiciones... Por eso quería incidir luego, Pepe. Quería hablar también ahí me paro de momento. De esa proyección. Pedro Antonio. Bueno, vamos a ver. Podéis intervenir, cuando queráis. Yo creo... yo voy a hablar como yo lo viví. Estamos hablando de una época muy prolongada, lo ha explicado muy bien Pedro María. No, es decir, el fallecimiento se produce el 20 de noviembre, que por cierto yo creo que era jueves también, en aquel año, creo que era jueves, porque mi hijo cumplía un año al día siguiente, que era el 21, y era viernes, más o menos, no lo sé si como... habría que mirarlo. Era día de trabajo, desde luego. Yo estaba en Madrid. Pero se estuvo... teníamos la sensación que el fallecimiento lo estaban prolongando en el tiempo y que se estaba produciendo un asentamiento dentro del que controla el régimen, que se desestabiliza al morir, al asesinar a Carrero Blanco, a ver quién controla. Y deciden desconectarlo un día, pero teníamos la sensación que llevaba muriendo un tiempo, esas imágenes tétricas que sacaban ahí solo con los cables y todo eso como un titán que lucha contra la muerte. Pero lo que yo viví en esa fecha era una agonía violenta y tensa que se produce en septiembre del 75 con el fusilamiento. Yo estaba de maestro en Balsica y estábamos entonces implicándonos en la participación de los niños en las clases y de los padres. Y íbamos al campo de Cartagena a crear asociaciones, a generar asociaciones de padres y amigos de la escuela porque lo necesitábamos al participar. Estábamos implicados en la vida por abajo, no era la vida por arriba. Se producía una vida por la escena y una vida diaria, una vida implicada, participativa y reivindicativa. Pero es verdad no creo que nos regalaran la transición. Yo creo que se esforzó desde la presión de la ciudadanía. Y yo no tenía militancia política entonces, tenía militancia social. Y hay un hecho que se produce en el 73 que a una parte de la sociedad le hizo participar desde el Vaticano II, en el año 73, y Juan XXIII. Una relación, una apertura de lo que era el entorno de la Iglesia para ser usadas esas infraestructuras por las gentes que eran dinámicas y participativas. Eso fue antes, el Congreso el concilio fue anterior. Yo estaba en la vida oficial. El día 19 yo estaba en el Ministerio de Hacienda y teníamos una reunión importante, oficial. Y de pronto, por la tarde, nos dicen, no, porque el jefe del Estado está muy mal. Entonces me volví a Murcia. En mi cochecillo, cruzando la Mancha, no se oía en Radio Nacional más que marchas militares. Y luego, al llegar a Murcia, pusieron en televisión española, la que era la única televisión que había, una película que era la favorita de Franco, que era Objetivo Birmania, de Errol Flynn. Y eso me acuerdo y entonces dijimos, nada, se ha muerto. Cuando ya vi Objetivo Birmania del Rofrín, digo, ya se ha muerto. Yo entraba a la escuela a las 8:30. Yo entraba a la escuela a las 8:30 y mi mujer a las 8. Yo todas las mañanas ponía la radio a las 7, 7 y pico. Y es ahí cuando oigo la música clásica y marchas militares y le dije a mi mujer, este ha muerto. Así que tuvimos 3 días de luto y 3 días de reinado, de coronación. 6 días sin clase. Llamó mucho la atención al pueblo español el funeral, porque resulta que no le hicieron ni caso al féretro.
Es decir, así, No, inmediatamente... era exhibición de poder. Inmediatamente el foco se centró en Juan Carlos. Y entonces el féretro lo montaron en un camión militar, Sí. se lo llevaron al Valle de los Caídos y se lo llevaron, pero nadie le hizo ni puñetero caso. Y dijimos, esto está cambiando. Siguiendo con el proceso de la transición, hemos hablado de esa sociedad civil que se articula, Lo ha comentado Pedro Antonio, sí. Los Sociedad movimientos civil. vecinales. movimiento vecinal, comisiones obreras, la nueva izquierda, La Iglesia... y también se cuartea los abuelos del régimen. Lo ha dicho muy bien Pedro Antonio. La Iglesia se distancia del franquismo. La OA, la JOT, la G. y como realmente también la conferencia episcopal se distancia con Tarancón del franquismo. El ejército también se divide. La UMD también, y para el régimen fue muy grave la UMD, no porque fuera una amenaza real, no porque fuera una amenaza real, sino Portugal. Va por armas. Revolución Sí, sí. portuguesa. Esa revolución portuguesa atemorizó al franquismo. de los clanes. Podía reproducirse en Ella España. Salazar. Claro, podía ser un Fue el ejemplo. 74. Claro, lo que pasó en Portugal, Y el año antes. el miedo. 74. Ahí también la CIA está muy presente, igual que está presente en el tema del Sáhara. No fue una amenaza el Sáhara fue pactado. Juan Carlos pactó con la CIA el traspaso del Sáhara a Marruecos. Esa herida sigue abierta a día de hoy. Que nunca entendió ni el propio ejército. ¿Por qué decías lo de las armas, Pepe? Porque- Lo de la Sí, OMD que los citaba. cuerpos, no era porque mismo no es lo infantería mismo de tierra porque que la marina. Infantería efectivamente era el gran reducto del ejército franquista, pero por ejemplo la Armada de Tenía Aviación 20.000 de mandos ninguna de las militares. maneras. Porque, es decir, el hecho de que se abrieran las bases en España de los Estados Unidos y que la aviación ya tuviera que manejar los famosos F-16, me parece que eran. Es decir, aprender inglés y aprender... les hizo empezar a tomar contacto, después la Marina también, a tomar contacto con ejércitos democráticos, de países democráticos. Y entonces la posición de esas armas no era exactamente igual que la del arma de infantería y artillería. No lo sé. Sí, Sí, es algo. que Eso, hombre, y en eso, y en el conocido, golpe de Estado del 81 es el aire hemos- el que frena al ejército de tierra. El ejército de tierra tenía un despliegue Si frena en al los ejército, pueblos. no lo No, sé. bueno, el ejército de tierra tenía un despliegue que no Bueno, era para defender a España, no era tiene para que ver con defenderse en frente a los definitiva- ciudadanos. en Había definitiva, un lo ejército en importante- cada Yo creo que ciudad. ese proceso de profesionalización de los militares se produce a partir del 23F. No, Pero no, antes mucho no. antes. Ahora, ahí Antes se no. acelera a partir de ahí y se acelera no. con nuestra incorporación a la OTAN. Se acelera con nuestra Pero eso incorporación. fue en el estamos 86. hablando, Sí, Pepe. estamos hablando del momento, Pepe. pregunta Joaquín, Mm. de que el cuarteamiento de los apoyos del régimen. Entonces te encuentras, primero, la Iglesia. Es decir, de eso sabe mucho más Juan Ramón Calero que yo, pero yo me he tomado la molestia, por ejemplo, de echarle un vistazo al Código Civil del año 1958 y al Concordato del año 53. Es decir, que vivíamos, los que aquí estamos vivíamos todos, ¿no? En el 58 todavía se obligaba a la mujer viuda a estar 301 días de viudez sin poderse casar. Se quedarse en cinta. Si se quedaba encinta, no podía casarse hasta después del parto. Es decir, Y había un artículo precioso en el Código Civil Y- que decía: los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Eso todavía existe. esa es la- Luego decía: es- la mujer obedecerá al marido y éste protegerá a la mujer. Bien, y me remonto. Ahora Todo sí esto, se dice, todo esto viene del Concordato del 53, que empezaba algo así como diciendo: en nombre del Espíritu Santo. Así empezaba el El Código Concordato Civil del año- siglo XIX. el Concordato del año 53. Claro, que quien inspira la legislación, es decir, el Código Civil, que es el que regula la convivencia social en un país, que es la Iglesia Católica, de pronto empieza a tomar distancia del régimen y que las iglesias sean en los hogares que se permiten a la oposición, se llame Montserrat o se llame la escuela o se llame la iglesia, como se llame, se reunían las mujeres, los trabajadores, se reunían, la oposición se reunían en las iglesias. El hecho de la posición incluso de un papa conservador ante los fusilamientos de septiembre del año 1975, uno de los pilares fundamentales del régimen toma distancia. Los poderes económicos, Papa Pablo VI.
los No los destruye. poderes económicos que quieren apostar por el futuro y saben que el futuro está en Europa, porque ya hay gente como Ullastres que lleva no sé cuántos años tratando de que España se incorpore a lo que entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea. Es decir, los poderes económicos empiezan a poner huevos en distintas cestas. Ya no están todos los huevos en las mismas cestas. De hecho, ya había habido una primera, que se ha referido el profesor, una primera disociación entre lo que podía ser la visión económica militar de los vencedores de la guerra de la visión económica civil que trajeron los llamados tecnócratas y el Opus Dei. O sea, a partir del 66. Que eso son apoyos del régimen que culmina, y también se ha dicho aquí, nada menos que con la ley de la reforma política, Eso del 76, sí. que la pilota nada menos que el secretario general del movimiento. Torcuato Fernández Miranda. Torcuato Fernández Miranda. El ministro secretario general del movimiento. Es decir, que Pero- está claro que el régimen se había cuarteado. Y además había una oposición creciente en la ciudadanía que estaba harta, y además que merced al turismo y merced a los medios de comunicación, pues que se habían liberalizado ya un poco, pues tenían conciencia de lo que estaba ocurriendo en el exterior, en el resto del mundo occidental, y naturalmente Y la ya no gente era- decía que Pero quería por ser lo que ha igual. dicho, por lo que ha dicho Pedro Ha dicho Pedro María. Pedro María, hay una cosa que no la podemos relativizar, y es la aparición en el seno de lo que había sido el corazón del régimen, de la UMD, de la Unión Democrática Militar. Pero eso era porque poco, era muy pero es un síntoma. Sí, es un no, síntoma pero ¿sabe que lo no que- pudieron. pero ¿sabe Es lo que más, pasa, Juan Ramón? tanto fue así, Juan Pero Ramón. eran muy pocos, ¿no? Había- Pero- no, pero no es Sí, eso, no es sí, un problema. pero Un momentito, perdona no es un que diga problema una de cosa, número. perdona que diga una Había cosa. un dato Yo que importante. tuve la humorada de irme de viaje de novios a la Revolución de los Claveles. Es decir, yo me fui de viaje de novios, A la Portugal. Revolución fue el 25 de abril, Estaba ya y yo predestinado a ser un político. allí en Eso Portugal, es el vicio, ¿eh? en Portugal también pensaban que era una minoría, los militares. Sí. En Portugal pensaban que era una minoría. Los que- Y de hecho el general Espínola trató de reconducir todo aquello y tal, buscando, porque no sabían realmente este movimiento de los capitales, el movimiento de los capitales. Pero es que hay un dato que es Ese se les fundamental, escapó. y Y que aquí es el en que- España el que los analistas no contaban, históricos no lo tienen que sabían tener en si cuenta. habían tantos capitanes como en Portugal. Es que vamos a No ver, lo es sabían. que hay un dato que Antes, todavía no se ha antes. dicho. Y es que, según los tratadistas de derecho constitucional y político, para que un país alcance posibilidades de llegar a la democracia se necesita un determinado nivel de renta. Eso lo dice Maurice Duverger y toda la escuela de Burdeos. Entonces, si tú no tienes un nivel de renta elevado, no es posible la democracia, porque la pobreza origina hasta incultura, y eso es imposible. Esa Entonces, reflexión, sí. eso es lo que se hace en la década de los 60, con los planes de desarrollo, y Eso con, los primero con el López, plan de el estabilización, y se ha citado aquí a Alberto Ullastre. Efectivamente, Alberto Ullastre era un tío estupendo, hizo un plan de estabilización, se cargaron entonces, en el año 54 y 56, se cargaron a los falangistas, que eran los que gobernaban, y entró el Opus Dei, que eran tecnócratas, hicieron leyes que han estado, la ley de expropiación forzosa está vigente, hicieron leyes muy importantes. Y esa es la Pero no se explicación. puede olvidar el coste social de ese plan del Opus Dei. Coste Sí, fue social la que emigración, supuso fue la emigración. emigración interior y exterior. Sí, Y yo sí. seguiría con la ópera bufa de la transición. Siguiente acto, Suárez. Suárez, Pero es reforma que la política. consecuencia de esa ópera bufa que tú dices es el régimen democrático que estamos ahora viviendo, que eso no es nada bufo, yo lo considero una cosa muy seria. No, yo voy a terminar el apoteosis Perdona que final. te discuta Me tus tesis falta hablar, historicistas. es que voy a concluir con ese apoteosis final de cualquier ópera. Aún queda un poco, si tenemos tiempo para llegar. Sintetizando, porque si no, vamos a... que quería plantear Estamos segunda hablando cuestión. del siguiente acto que es Suárez, la reforma política, el respaldo que tiene... Del 77. La No, no, Constitución del 78. primero la reforma política, El referéndum, que es referéndum, diciembre del 76. ese el respaldo referéndum. popular que tiene El Suárez referéndum. divide a la oposición. Estamos hablando mucho antes la ruptura democrática, ruptura pactada. Cómo el triunfo de Suárez lleva a la oposición a plantearse la ruptura pactada. El Partido Comunista renuncia a la República, renuncia a la marcha de Juan Carlos. Ahí está la bisagra de la transición.
cómo esa izquierda renuncia a la República, renuncia a la Se justicia hablaba de que el histórica. motor del cambio era el rey, pero eso no es verdad. No, Eso evidentemente dijo no. Areiza, fue una frase de Areiza. El motor del cambio fue el pueblo español, Así es. porque el pueblo español lo que quería era convivir en paz. Yo sabía que mis amigos eran comunistas y socialistas, pero eran amigos míos y yo era de derecha. Y yo quería convivir con ellos. Y eso es lo que hizo la gente. Y Nada de viceversa. historias, ni de conspiraciones de la CIA, ni nada. En España no hubiera sido posible la transición si no hubiera sido porque el pueblo español se había perdonado mutuamente todo lo que habíamos hecho, barbaridades fue- que se fue habían una hecho de las- en el 36 y después del 36. Juan del Ramón, 40. una de ¿Nos lo las, habíamos lin- perdonado? una de las Esa es líneas la clave. del PC desde el año 63 era la reconciliación La nacional. reconciliación, pero la Y el reconciliación pacto por no la el título libertad. de las memorias del rey, El sino pacto por la reconciliación de verdad fue lo que hizo posible la transición. Pero sí que es verdad que es que por medio se ha saltado cómo se produce desde la reforma política de Suárez, cómo se camina hacia las elecciones del 77, y ahí está el pugna de si debe de estar el Partido Comunista Sí, o pero- no debe de estar el pero para eso Partido está el Viernes Comunista. Santo, pues. Claro, y entonces, para que se legalice, le ponen unas condiciones, engañando Suárez a parte Al del ejército, ejército, que no lo quería. parte del ejército que era una condición que había puesto, y entonces el PC, Carrillo, acepta algunas de esas condiciones. Y lo legalizan el Viernes pero Santo. de que el príncipe era un pavo, un tonto, pasábamos al príncipe que se aceptaba, ¿no? Y es verdad. Yo es de las verdad, pocas Hay un- confidencias, hay un Pedro, de las pocas precio- confidencias que me ha hecho a mí Juan Carlos I, confidencias Has tenido en suerte. reuniones privadas, A mí me fue hacía lo chistes. mal que lo pasó el Viernes Santo en que se legalizó el Partido Comunista. Y de porque entonces los militares Sábado fueron Santo. a la zarzuela. Fue Sábado Santo. Fue en Viernes Santo. Bueno, yo estaba en la calle en el Sábado Santo. Viernes Santo. Y Claro, fueron se el Viernes apoyan. Santo y entonces Juan Carlos, en una conversación privada conmigo, cuando yo era portavoz del grupo parlamentario, me confesó que el peor momento de su reinado fue cuando se legalizó el Partido Comunista porque los militares no lo aceptaban. Todos los Le militares. dimitieron, Bueno, le dimitieron. Bueno, hubo un lío ahí muy gordo. Sí. Y es ahí. Hay una Había cuestión- tres ministros Una militares. cuestión importante, el coste de sangre que supuso legalizar al PC, Atocha. No se puede olvidar el atentado de Atocha y cómo el PC no responde a ese atentado. Una de las viudas... Sí responde, Bueno, ¿eh? responde- Responde con una manifestación Sí, magna de claro, 1 millón de personas Sí. con casi 100.000 que estábamos de esto de seguridad. Ese es el precio que paga. No para piden que Suárez- venganza. Que no pi- piden venganza. Piden democracia. Ahí Exactamente. está la trampa del PC. Cómo se deja entrampar por Suárez. El PC, y lo dice la viuda, Atocha la viuda- no estaba preparado por nada, fueron unos incontrolados los que cometieron ese crimen. Y no hay pero nada la- inocente. era un- no hay pero nada. no era un reflejo de lo que la sociedad quería. Lo que se está diciendo es la reacción. Y yo coincido. ¿Pero qué reacción podía tener? La reacción del PC. Claro. Sí, pero eso es lo que fuerza la legalización del PC. Claro. Lo que fuerza la legalización del PC es El la silencio, reacción el de la silencio, dirección del partido. el silencio. No, Pero no no el sé. silencio. La respuesta masiva no violenta. Esa respuesta Pero masiva en la los calle de 1 crímenes millón de Atocha fue personas. anterior a la legalización del PC? Anterior, hombre, indudablemente, fue en enero. Y la legalización fue en abril. Bueno, no, fue sábado Semana santo. Yo Santa, estaba Semana repartiendo Santa. mundos sobre Era un despacho de comisiones obreras. que sí, da igual, pero hombre, pero Atocha. esos abogados de Atocha eran Comisiones uno obreras determinado. habían Había nacido en las sacristías de las parroquias. No, pero la respuesta, lo que acojonó, aparte del régimen, es la capacidad que un partido ilegal tenía de hacer una manifestación de 1 millón de personas con un servicio de orden que no se aceptó a la policía Hay como que tener en servicio de cuenta orden otra cosa. de Había 100.000 había un personas. rechazo general. Por ejemplo, en el proceso 1001, cuando se juzgó a comisiones obreras, la sociedad entera, de izquierdas y de derechas, rechazó ese proceso. Claro, eso cuando lo ha citado antes. cuando detuvieron a los terroristas, estos y los condenó Franco, nadie quería que los matara. Todo el mundo pidió Pero es que que no no los estaba matara. demostrado que fueran Y- terroristas. bueno. Estaba demostrado que tenían participación política. A muchos de ellos se les condenó pero, sin que un no, juicio. pero en cualquier caso, que fusilarlo era un disparate Si el político Papa internacional. estaba y estábamos intercediendo, todos de acuerdo ahí en eso. Estados O sea, que Unidos había- intercede. Y luego se ha saltado en la presencia del análisis Está que hace. presionando. Está presionando. De la reflexión que hace, se ha saltado una cosa, cosa. y es que hubo invigilando una presencia americana, pero hubo otra política que era alemana.
una presencia de lo que era la socialdemocracia alemana, que era el centro, pero con mucha presencia en España. Bueno, Coño, Alemania es decir, financió el al apoyo, Partido Socialista al el principio apoyo y- de la socialdemocracia alemana a lo al que era PSOE. Felipe González después de Suresnes la UGT y a la PSOE, UGT claro. en recursos. Valéry Giscard d'Estaing el día 22 de noviembre en España en la coronación de Juan Carlos. Que condiciona mucho la Es el evolución presidente de la República. después del hecho, porque el triunfo de Felipe González es en el 82, después del golpe de Estado de Tejero en el 81. No se produce antes. Hasta el 81 íbamos de zozobra y además Bueno, de debilidad, porque Pero parte del ganaba régimen... la UCD porque estaba más organizada que el PSOE. Bueno, la organizaron los poderes. No. Bueno, La UCD tenía una organización que era el Movimiento, que era el único partido político que estaba organizado en parte España. de la derecha deja a Pepe Suárez conocerá vendido. más si estaba organizado o no. No estaba el organizado. PSOE, entonces, Estaban organizados ¿no? los comunistas, ¿No pero estaba los socialistas organizado? estaban. Estaban en fase de organización. Cuatro. Cuando hablábamos del partido en Murcia era el Vamos a PC. ver, Era el único partido del PC. la organización Y el movimiento. la organización del Partido Socialista fundamental estaba en el exterior. Sí. De hecho, hasta el Congreso de Suresnes lo que operaba era la dirección desde el exterior con Rodolfo Llopis. De hecho, durante años convivió el llamado Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista Obrero Español interior. histórico. Histórico. Sí. Bueno, las elecciones primeras fueron por separado. Claro. Luego el voto de caridad claro. del profesor Tino Barba. Ese fue el Ese PSP. era el Partido Socialista Popular. Pero al Era final, el voto de calidad que decía al final Alfonso todos Guerra. convergieron. Pero vamos a ver, en aquel momento, que además si ya eso ya es meternos en otra... Yo recuerdo, entonces teníamos que recordar el papel de la Junta Democrática, el papel de la Plata Junta, es decir, todo lo que ocurrió a partir del fallecimiento de Franco. Pero, es decir, aquí... Pero la muerte de Franco, el único partido organizado era el PC, que estaba en la clandestinidad organizado. Bueno, Y ese fue el miedo que metió a los alemanes al miedo a que pudiera tener peso yo los reconozco, comunistas y apuestan no es por el cierto PSOE. que el Partido Socialista Igual no que los tuviera americanos. organización, porque tenía organización. Lo que pasa es que yo mismo, yo estudiaba en Madrid en esa época, es decir, allí cuando decíamos el partido era el Partido Comunista, era el que realmente tenía unos apoyos, tenía unos apoyos y estaba bien organizado. Se editaba el periódico El Socialista, en aquella época del Claro. No, y se mantuvo una actividad, hubo presencia- y se mantuvo y una hubo actividad presencia de intelectual grupos que muy no eran el grande PC, porque la había ORT, gente, vamos tenía a ver, estructura en Murcia, el PT, cuando la antes ORT, del contubernio el Lucha del- y el militante, antes del contubernio apoyado. de Miguel Múnich, Ángel Rodríguez. ese era el MC. Sí. Pepe. antes del contubernio de Múnich, la primer español que participa en lo que sería la construcción europea fue Justino de Azcárate, que era un socialista, es decir, y luego hubo presencia también en el... Claro, es decir, que siempre ha habido. Otra cuestión es Que no haya en cuanto a organización. estructura combativa, desde organizado luego, como tal. en el interior era el Partido PC, que Comunista, tenía presencia en la universidad y en el movimiento se organizaba obrero. por células. pero Y el Partido Socialista optó por la organización territorial, que eso es muy importante también. Luego el PC, después Luego del el PC noveno también congreso, tuvo también organización territorial. pasó Pero a estos las estaban por células y agrupaciones funcionaban muy sectoriales bien. Y la única territoriales. organización territorial es que eficaz era el Movimiento Nacional, que fue lo que utilizó Adolfo Suárez para ganar con la UCD. Pero Porque, eso, claro, gobernadores eso civiles, que estaba eran jefe Bien, agonado, siguiendo con el agonizando. relato, Pedro, sigue con el relato que estamos en los últimos siguiendo con el minutos. relato histórico, siguiente acto, el pacto de silencio. Triunfo electoral de Suárez en el 77. La amnistía, ley de amnistía. Amnistía a cambio de amnesia. El aparato represor franquista sigue intacto en las comisarías, en las capitanías, en los juzgados. O sea, no hubo una depuración de ningún elemento del aparato franquista que pasó íntegro a la etapa de la monarquía. La amnistía, esa ley de amnistía todavía sigue pesando en la sociedad actual, sigue pesando. Entonces ahí hay que hablar evidentemente de ese pacto de silencio. Bergamín habla de la monarquía del chitón.
no se tocó el pasado. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Bueno, Es decir, el que se pretenda, el que por parte de los protagonistas del golpe de Estado y después de la dictadura pretendan que haya amnesia, pues eso es lógico, ¿no? Claro. Pero que eso sea un pacto, no. Eso es pacto, una voluntad. Eso es una voluntad por parte de los protagonistas del golpe de Estado y de la dictadura. Pero los demócratas no queremos amnesia ninguna. Pero lo que pasa es que no unimos esa amnesia a ningún espíritu de venganza. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay una cosa que no se puede evadir en la reflexión que se está haciendo, y es hasta dónde puede, porque cuando tú estás en aquel proceso, hasta dónde puedes llegar, la correlación de fuerzas que tiene para poder conseguir una cosa. El PC estaba por la ruptura y estaba por una posición y termina no por una reforma del régimen, sino porque el régimen dé más pasos hacia adelante y conseguir un acuerdo. Pero, Antonio, y eso es lo que se produce con la reforma pactada. Había habido una guerra civil. Y la guerra civil la habían ganado unos y la habían perdido otros. Cuando muere Franco, los que han ganado la guerra civil siguen estando en las estructuras y siguen estando en el poder y siguen estando en la sociedad. Pero lo que discrepo es que paulatinamente fueron perdiendo ese poder. Pues lo que se pretende es llegar a la democracia. ¿Para eso qué había que hacer? Primero, el harakiri de los procuradores. Y segundo, ir poco a poco desmantelando el franquismo, pero sin tampoco represalias, no se podía enjuiciar en ese momento a todas las barbaridades que había hecho Franco durante su mandato, porque eso hubiera sublevado la mitad de la sociedad. Era muy difícil, pero había que la correlación de fuerzas es la que condiciona. Unos a otros. Decía, yo no te saco a ti los asuntos de eso y tú no me sacas a mí la guerra civil. Nos vamos porque nos hemos ido de tiempo, además. ¿Ya está? En una tertulia. Y no podemos hablar entonces del día 20 de noviembre. Podemos hacer un capítulo. Jolín, yo que quería Vamos a hacer un capítulo 2, si os parece, pero todos los 20 de noviembre es aniversario. Siempre que se muere alguien decimos, bueno, era malo, pero en el fondo era buena persona. Yo en este sentido no. Yo me alegré, yo lo celebré. Ya va por hablar de último acto, la apoteosis final, que es el golpe del 23F. Ahí la democracia perdió la inocencia, la monarquía salió robustecida. Ahí, por tanto, esto implica la urgente necesidad de una segunda transición. Lo dejamos ahí, en esa invitación que hace Pedro María Gea. Vamos a dejarle trabajo a los jóvenes, ¿no? Pedro, Pepe, sí, venga, que hacemos así. Juan Ramón, nos vamos, que llegan las... Está pendiente la reforma, y mira que se ha anunciado veces la reforma de la Constitución. Las noticias de las 10 de la mañana. Gracias a los cuatro a vosotros por participar.